un buen día, eso que estaba naturalizado, sin embargo, en un momento retrocedió. Quiere decir que, como dijimos para las mujeres, como podemos decir para los generales o para los militares, los procesos de naturalización no son irreversibles. ¿Cómo se revierten los procesos de naturalización? Con la deliberación en la sociedad. Si los propios perjudicados, digamos, asumen la discusión, tienen altas probabilidades de desnaturalizar lo que tenían como aceptado. Es decir, esta sociedad que creyó en que los militares eran miembros a parte entera de una clase política de uniforme, hoy un buen día, por una serie de acontecimientos, se pudo dar un cambio. Si uno dice las personas indigentes, está naturalizado que la gente tenga que vivir en esas villas donde vive y uno pasa por allí y hasta a veces le debería llamar la atención si hay más, hay menos, etc. Pero es un hecho natural y prácticamente ni los propios perjudicados, pero tampoco aquellos que dicen hablar por otros y por sus intereses, asumen algo que sería chocar con una naturalización de la indigencia. Uno puede, cuando los sociólogos pensamos en una cuestión, inmediatamente pensamos, pero ¿qué nos podría decir el otro? Y entonces uno piensa preguntas eventuales. Si uno dice la indigencia, los que viven en esas condiciones, etcétera, etcétera, lo que sorprende es que las personas que han naturalizado eso, sin embargo, el día que hay una inundación precisa, se conmueven. No se conmueven porque están todo el tiempo en condiciones miserables, porque creen que son naturales. Se conmueven en la excepcionalidad de la inundación o algún otro tipo de catástrofe. Digo inundación porque, bueno, es un ejemplo que bien puede recordarse. Ahora, cuando uno dice eso, ¿pero por qué pasó? ¿Por qué se conmovieron? Y se conmovieron porque hubo una cierta deliberación sobre el sufrimiento de los inundados. ¿Y dónde se dio eso? Es muy difícil eso, nunca para pensar ni las ideas, ni el cambio de ideas, ni tampoco el abandono de las ideas. No cabe pensar en personas o en mentores que inventan las ideas, sino que las ideas, la naturalización o la desnaturalización, surgen de unas deliberaciones informales que las personas desarrollan y que pasan a pensar otra cosa. Son situaciones que en sociología se llaman de efervescencia. Piensen ustedes, la Guerra de las Malvinas es un hecho fundamental para la caída o la desnaturalización del poder militar. ¿Quién lo inventó? No lo inventó nadie. ¿Cómo surgió? En un tipo en los más diversos tipos de tejidos y seguramente también en los tejidos que tienen más, aquellos tejidos como de élite o que tienen más capacidad de hacer pensar a la sociedad lo que ellos piensan. Detrás de cualquiera de los partidos que hubo en la Argentina, cuando la gente creía en los militares, había gente que los integraba y creía que los militares tenían que ser verdaderamente factores de intervención político.
fuese un general retirado en el exilio, fuese un general retirado o no retirado en el poder o aspirante al poder, etcétera, era normal pensarlo. Cuando inflexiona eso en términos de dejar de pensar de esa manera, en algunos momentos en el que algún acontecimiento o bien formas que pueden ser bastante diversas, generan deliberaciones. Y esas deliberaciones hacen predominar ideas, cuestionan las ideas viejas, casi sin ningún escrito ni nada, y fomentan una aparición nueva de modos de pensar. Cuando uno piensa así, puede hacerse la pregunta, con un cierto fundamento, de cómo se integran aquellos que son, si por la palabra integrar 10 millones se estuviese pensando, sobre todo en los sectores de la pobreza, y ahí aparece algo parecido a otros tipos de cuestiones. Los sectores de la pobreza prácticamente no tienen reclamos de integración. Uno no lee reclamos de integración de gente que se organiza. Lee reclamos de jefes que organizan a la gente y tratan de decir que ellos son la voz de los sin voz y que los expresan. Pero si hubiese 10 millones a integrarse, estaríamos en el borde de una especie de guerra civil si estuviesen reclamando. La naturalización también alcanza a las propias víctimas, si queremos llamar a estas personas, en el caso de la pobreza, como las víctimas. El caso del feminismo es claro, estaríamos en presencia de movimientos que surgen de ideas a partir de un reconocimiento de desigualdades que pueden comunicarse desde líderes que pueden organizar ideas, etcétera, etcétera. Pero si uno tuviese que hacer una medición de la capacidad de comunicación que tienen esos líderes, etcétera, etcétera, uno se encontraría que son muy pocos y que en el seno de la sociedad, por causas diversas, se ha replanteado el problema de la dominación masculina. De todas formas, cuando se trata de hacer estudios sobre la dominación masculina, llama la atención la manera en que el género dominado acepta perfectamente una serie de criterios que se revelan bastante bien que en el hecho que normalmente son las madres las que socializan a las hijas en la idea de la dominación masculina. No es el padre, sino que es la educación de las niñas las que está interiorizado de forma tal la naturalización de estas situaciones asimétricas que se fortalecen y se crean por mecanismos que no son un partido político que inventa algo o no son un grupo religioso que inventa algo, sino es una cultura. El problema de las exclusiones sociales hoy ha vuelto con fuerza. Vuelve con fuerza y surgen ahí las difíciles preguntas y las imposibles respuestas, cómo se hacen las integraciones. El sentido común tienen los economistas los mejores representantes. Los economistas creen que los problemas son económicos y casi toda la gente cree que los problemas son económicos, no porque lo inculquen los economistas, sino porque es la forma de sentido común inmediata que se piensa en una sociedad en la que
no se comprende primero el problema y después se trata de pensar, es parte del sentido común, la idea de que lo económico determina el resto de la sociedad. Prácticamente es una idea que cuando fue bien elaborada por Marx nunca fue así, pero es una idea del sentido común de personas que en realidad se dicen, bueno, pero decímelo en 3 palabras y te dicen por interés baila el mono. Bueno, si ese es tu nivel de abstracción, mejor cállate de por vida, porque la verdad que con ese nivel de abstracción volvemos al tiempo de las cavernas. Pero lo cierto es que si uno tiene que pensar que puede haber una solución... 10 minutos más, sí. Si uno tiene que pensar que tiene que haber una forma de integración y integrar a esos 10 millones, más, menos, etcétera, etcétera, no como si fuesen los excluidos, sino pensar que hay diversas esferas de sociabilidad donde hay sistemas de dominación o de asimetrías, y esos sistemas de dominación o asimetrías no son para nada iguales. La escuela discrimina a los niños pobres. ¿Por qué? Porque la escuela le enseña a todos la cultura de la clase media. Mi mamá pone el mantel mientras mi papá está en la oficina. El pibe que no sabe lo que es un mantel, eso es más difícil que Hegel, y oficina puede ser una abstracción inalcanzable. Pero se han hecho estudios sobre los libros escolares mostrando, primero, hubo un gran clásico de investigación que lo hizo Catalina Weinerman, mostrando cómo los libros en la escuela se inculcaba dominación masculina. Simplemente, si uno mira los gráficos de los libros escolares de años A, después se reformaron justamente gracias a ese tipo de intervención científica. Pero si uno mira los libros escolares, veía que estaban dirigidos a socializar en la ideología, mi mamá está en la cocina mientras mi papá trabaja. Incluso mientras la sociedad se iba transformando y eran cada vez más los roles compartidos, más allá de los géneros, se seguía manteniendo esa concepción de la educación. Más abstracto en la educación, sea en cualquier plano, sea primaria, secundaria, universitaria, los filtros sociales se hacen evidentes en la manera en que la universidad, la escuela secundaria, la escuela primaria, enseñan a reflexionar sobre el estilo de pensamiento de las clases medias. Se han hecho investigaciones al respecto. Se parte de que ya en la familia de clases populares se inculcan cuestiones que después le hacen mucho más difícil acceder a los sistemas universitarios. La mamá de clase media, cuando alguien pregunta algo, tiene muchas más probabilidades de decir por qué y crear un razonamiento que las mamás de clases más bajas y con una más simplificación del lenguaje, de decir las explicaciones. Y la idea de que es así porque es así es ya un buen obstáculo epistemológico para poder pensar después cuando va al colegio primario o secundario y una maestra de clase media le dice, qué bien que piensas, Juanito. En realidad, Juanito piensa bien, como la escuela querría que piense,
por el hecho de que la escuela está diseñada para un tipo de razonamiento que favorece a unos y perjudica a otros. Si uno piensa los mecanismos, si uno comprende los mecanismos de no integración, es entonces recién cuando cabe decir cómo se pueden crear mejores integraciones. Es decir, si yo no conozco las causas, es muy probable que las mejores integraciones las trate de hacer pensando mis pensamientos, pero si quiero conocer las causas tengo que hacer investigaciones para conocer las causas. Normalmente mis pensamientos van a estar fuertemente impregnados por el sentido común que no me da la respuesta, no me da los elementos para corregirlo y me puede dar como si un enfermo tuviese una gradación entre ir a un curandero. Después el curandero, como es un tipo un poco más sofisticado, va y le pregunta al farmacéutico. Obvio, el farmacéutico le va a ofrecer lo que vende. Después, si es un poco más sofisticado, le pregunta al médico. Obvio, el médico le va a preguntar, le va a vender lo que ofrecer, lo que estudió. Y seguramente si le pregunta al biólogo va a encontrar una respuesta mucho, mucho más compleja. En ese sentido, la mayor parte de los problemas llamados sociales son problemas que no es sorprendente que la política los piense con el sentido común. ¿Por qué? Porque le está hablando al sentido común mayoritario que va a proporcionarle votos. No le va a venir a hablar con un lenguaje que no entiende él mismo, aun cuando tenga buenos dotes como para poder entenderlo. La solución de los problemas, cuando se piensa que son problemas económicos, ha quedado muy bien revelada la respuesta en los últimos años, donde se repite insistentemente que son problemas económicos no resueltos desde hace 70 años. Se ha inventado la idea de 70 años, no sé por qué, pero hace 70 años. Bueno, si hace 70 años es la prueba de que no son problemas económicos, porque si fuese 70 años ensayando respuestas económicas, ¿por qué no pensar que son problemas morales? ¿Por qué no pensar que son problemas culturales? ¿Por qué no pensar que son problemas que están en la raíz misma del Estado? Porque si uno pensase siguiendo los pensamientos corrientes, normalmente hasta podría tener buenos apoyos, pero difícilmente tendría soluciones. Si uno dice integrar socialmente es una cuestión que si se investiga bien podría quizás hacerse de un modo más eficaz. Personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque si yo si yo parto del problema de la naturalización, lo primero que tengo que hacerme como pregunta es cómo yo puedo desnaturalizar la cuestión de la aceptación pasiva de los problemas de la marginación, exclusión, etc. Si uno dijese desde el sistema escolar, desde los medios de comunicación, probablemente estaría pensando en elementos puntuales de intervención. Probablemente, sin embargo, para muchos de estos problemas, tipo la exclusión social, se puede pensar que la escuela o los medios de comunicación serían bastante poco eficientes, sea por el acceso más limitado
y la creencia incluso más limitada en esos factores, y se puede pensar que allí donde la integración social se produce mejor es en la deliberación de las mismas personas. Si uno quisiese que hubiese más toma de conciencia de los problemas, no solo que se tienen, y dejarlos de naturalizar uno mismo, sino además de los problemas que acarrean esa fragmentación, incluso en el nivel del pensamiento de las personas, porque si yo vivo en un mundo fragmentado, tengo fragmentado mi pensamiento. Mi pensamiento va a reflejar los límites de aquello que yo puedo llegar a reflexionar, ver e intervenir. La idea que más difundida es que la democracia tiene que ser la deliberación. Que en una sociedad, si no se delibera, si se deja a pequeñas minorías la elaboración de ideas rectoras, difícilmente lleguen a la solución. Que si los propios perjudicados les pregunto cuál es el problema, ellos no me van a saber decir la solución, porque la solución no me la puede decir ningún sujeto puntual. Pero si se fomenta una deliberación colectiva, entonces hay muchas más probabilidades que las experiencias múltiples, porque esa fragmentación o exclusión son experiencias múltiples, puedan ser recapituladas y puedan dar lugar a llevar adelante políticas o iniciativas de integración social. Una cuestión que no es para nada abstracta, es mucho más abstracto decir el mercado que decir, mire, se puede deliberar, y sí se puede deliberar, y a partir de qué medios, y a partir de aquellos medios que usted dispone, ¿y dónde? Crear una situación deliberativa en todas las instituciones las mejoraría. Si en las instituciones se pudiese deliberar, los profesores podríamos saber cómo somos objetivados. De lo contrario, es una relación de dominación, porque encima uno reparte aprobados y todo ese tipo de cosas. Y, por el contrario, si uno dijese, digo las universidades porque pienso que las conocemos mejor, yo no diría el sindicato de metalúrgicos porque no tengo la menor idea, pero si uno dijese en los sistemas escolares la deliberación, podría perfectamente contribuir a su mejora, y esa mejora contribuiría a encontrar las causas y al mismo tiempo sería caminos de integración. Que el mundo del trabajo, el mundo del empleo, etcétera, no es simple de resolver con iniciativas de tipo económico, es algo que se ha puesto ya en evidencia desde hace tanto tiempo que no cabría ni discutir. ¿Quiénes deberían discutir sobre eso? Prácticamente en todos los ámbitos donde las personas puedan no saber macroeconomía, pero tener la experiencia vivida o vital de qué significa una crisis, cuáles son los mecanismos efectivos que él desarrolla para defenderse y cuáles son los mecanismos que entiende que obstaculizan, etcétera, etcétera. Ahora, partir del concepto de la naturalización de lo patológico, digamos. Naturalizar lo patológico es aceptar, decir, bueno, es lo que es. Si uno dice cómo funciona eso que eventualmente excluye o eventualmente le fragmenta la cabeza a las personas, y una vez que le fragmentó la cabeza a las personas, esas personas pierden estrategias de supervivencia, entonces puede tener
muchos más recursos. Yo no puedo dar una solución al problema, pero puedo hablar 40 minutos, nada más. Bueno, entonces muchísimas gracias, profesor, y creo que todavía nos quedan 3-4 minutos por si hay alguna pregunta, una o dos consultas, quizás tengamos tiempo. Sí, podemos acercarle el micrófono si alguien tiene una consulta, si no, a mí sí me gustaría hacer dos consultas en realidad. Primero, que tiene que ver, digamos, con la naturalización de lo patológico de los sectores excluidos, ¿no? Usted había dicho que no poseen reclamos de integración y que por lo general se siguen reclamos de representantes de sus voces. ¿Sí? La pregunta iría... Les ofrecen representantes. Bueno, sí, les ofrecen representantes. Está bien. La pregunta a lo que iría es si efectivamente es posible que haya espacios de deliberación, digamos, con esos sectores, digamos, con los sectores más excluidos. Y la segunda es si efectivamente todos los economistas son marxistas. ¿Cómo? Si todos los economistas son marxistas, efectivamente. Los economistas son marxistas. No, los economistas son economicistas vulgares. Los economistas son economicistas vulgares, pero creen en una serie de cuestiones que también los marxistas vulgares creen, para decirlo de alguna forma. Es decir, que lo económico es determinante en última instancia, esas cosas. Pero lo primero que me decías era... Claro, digamos, porque usted había dicho que, que la democracia es deliberación, que los procesos de integración social tienen que darse a partir de la deliberación. Deliberación. Que se entienda bien lo que voy a decir, porque cuando lo digo siempre crea problemas. ¿Qué son las PASO? La disolución de los partidos políticos y la disolución de los afiliados. Absolutamente. Los partidos podían ser mucho mejor si sus afiliados deliberasen. Ahora dicen, si llueve, los viejitos no salen a votar y entonces podemos ganar estos o los otros. Porque los que al llover van a desanimar a algunos. Y dicen cosas tales como... si se reparten algunas cositas, ya van a venir más a votar o no votar. Normalmente los partidos eran virtuosos porque entraban los jóvenes que tenían poco pasado y creían en el futuro. Si se van los jóvenes que eran virtuosos, quedan los más tradicionales que solo creen en el pasado. Ahora, la deliberación no es que se van a juntar en una plaza a deliberar, etc. ¿Qué significa deliberar? Deliberarán, como es la idea de Rousseau sobre la democracia, no van a deliberar todos. Yo suelo ironizar diciendo que 1.600 millones de chinos comienzan a deliberar, se mueren las 3/4 partes antes de hablar, porque no tiene ningún sentido. Ahora, es decir, los espacios de deliberación para mejorar una universidad, mejorar un hospital, mejorar una escuela, esos espacios de deliberación no solamente educan en la deliberación, sino que además mejoran las instituciones. Las instituciones nunca se ven desde arriba. Si uno viese las instituciones desde arriba, va a haber casi nada. Los distintos niveles de una institución son los que aportan a la complejidad de la misma. Ahora, el formalismo que cree que la institución es el organigrama, en ese caso lo que pierde es la posibilidad de incorporar todo aquello que es la experiencia de las prácticas del organigrama.
digamos, deliberar no es otra cosa. Si uno pensase que van a deliberar todos como iban a deliberar con un general que fue presidente en la plaza, ¿cómo iban a deliberar 80.000 personas en una plaza con un general? Es imposible, eso no tiene ningún sentido. Pero si ese sustituto o pseudo deliberación sirve para algo, es para que no haya personas concretas con problemas concretos que participen en deliberaciones con sus debilidades concretas. Pero todas esas personas que participan en instituciones serían ya un insumo extraordinario para poder plantear más críticamente también los problemas más importantes. La idea de naturalizar es la más espontánea y no va a ser la sociología la que va a explicar cómo se piensa, porque en realidad todavía hace más de 500 años sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra y seguimos diciendo salió el Sol. Eso es, ya está, nadie va a venir con una ciencia a decir cómo se hace. Pero lo espontáneo, lo que puede llegar a ser un sentido común de una persona, no necesariamente es el sentido común personalizado en otras personas. Y en la medida de eso, la deliberación aporta para mucho, porque no es que todos van a decir lo mismo porque todos tienen el mismo sentido común. Todos tienen posiciones distintas en el espacio social. Las posibilidades que distintos elementos intervengan para que uno piense de una u otra manera tiene mucho que ver con accidentes o cuestiones en la vida que a uno le permiten tener un tipo de sentido común y no otro. Entonces, deliberar es dar la palabra. Las instituciones dicen el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Es una buena época para pedir las deliberaciones más amplias cuando parece ser que los representantes no saben deliberar. Entonces, son buenas épocas, ¿no?